Tres.
Buenas tardes, más bien noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué tal el fin de semana? Bien, profe. Bien, profe, buenas noches. Una pregunta, ¿ya supieron su calificación? Yo sí, profe. ¿Hay alguien que no la conozca? Porque ya se las mandé a todos. No me escucha la mayoría porque no están conectados al video, ¿o a qué se debe? No, profe, aquí estamos, pero ya le dio la calificación a todos. ¿Cuántos tienes en el grupo? Hay varios. Bueno, ¿ya vieron los apuntes que les enviamos? Sí, profe, ya. Son un chorro de hojas, ¿eh? Sí, ahora sí fueron bastantes. Son 70 hojas. Bueno, aparentemente es mucho, pero está tranquilón. Está tranquilo, siempre y cuando hagan los ejercicios se les va a facilitar, pero si no los quieren hacer, pues entonces sí se les dificultaría, ¿vale? ¿Alguno de ustedes ya imprimió la información de los apuntes? ¿O fue muy precipitada porque ayer se los envié? Pues yo todavía no, profe. ¿Quién ya las tiene impresas? Ya las tengo, profe. Eso, qué bueno, Covarrubias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Yo, profe. Yo igual, profe. Flores Sánchez, Palma. Bueno, pues procuren imprimirlas a la brevedad posible. La intención primordial es que hagan los ejercicios, de preferencia clase con clase, y de esa manera van estudiando de una vez para el examen. ¿Vale? Vale, profe. Bueno, pues para variar comenzamos con la primera hoja, que es la 28. Vences, ¿ya tienes impresos las primeras hojas? ¿O Sí, profe, algunas? las primeras hojitas sí las tengo. A ver, ¿qué dice? ¿Cuál es el tema que vamos a empezar hoy? Dice análisis e interpretación de los estados financieros. Eso, muy bien. A ver, Jesús Márquez, ¿me quieres leer el primer párrafo? Yo todavía no lo tengo impreso, profe. Todavía no. ¿Quién lo tiene impreso? Flores Sánchez dijo que sí, a ver si es cierto. Bien, hasta ahí nos quedamos, ¿vale? ¿Cuál es la finalidad del análisis financiero? ¿O qué es lo que tenemos que conocer para poder realizar el análisis financiero? En realidad lo que tenemos que conocer son los dos temas que ya hemos visto, el balance general y el estado de resultados o de pérdidas y ganancias. Con esas dos informaciones, al hacer el análisis financiero o económico, no es más que hacer una división entre dos cantidades, y casi siempre algunas de ellas tienen algunos elementos del balance general y algunos elementos del estado de resultados. De tal forma que aquí lo que
es muy importante, es la interpretación de esos resultados. En eso te va a permitir que tengas un mejor juicio de la empresa, ¿sale? Y que sepas aprovechar al máximo los recursos económicos de la misma. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, ¿Sí? profe. Bien, entonces, el chiste es que se sepa utilizar el billete dentro de la empresa, ¿sale? A explotarlo al máximo. ¿Saben por qué los judíos, espero no lastimar a nadie, ¿saben por qué los judíos tienen muchos billetes? Porque saben aprovechar todas las oportunidades desde el punto de vista económico. En el comercio ellos, aquí en nuestra ciudad, tienen muchas inversiones en sus negocios. Y ellos, por ejemplo, ahorita que acaba de haber el inicio del año y que empiezan a subir los productos, ellos siempre andan buscar al máximo que les den precios de los precios anteriores, compran mucho más y a esos productos que compraron a precios anteriores ya les aumentan lo que va a aumentar el producto para el siguiente mes, por decir algo, ¿vale? Entonces, por eso es que se vuelven más ricos, ¿sale? Invierten más billete, pero tienen más ganancias. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. El segundo párrafo de esta página, nos dice lo siguiente. La técnica de análisis que comprende el estudio de las tendencias, las relaciones de las causas y efectos entre los elementos que conforman la estructura financiera de la empresa, siendo un complemento del criterio y del buen juicio del administrador de la toma de decisiones. El objetivo de los métodos analíticos es simplificar y reducir los datos que se examinan en términos más comprensibles para estar en posibilidad de interpretarlos y hacerlos significativos. Entonces, cuando hablamos de tendencias, estamos siempre comparando meses anteriores con lo actual. Si ustedes se fijan en los datos estadísticos siempre que nos dan, siempre están comparando en estas fechas del año pasado o del mes pasado, cómo han ido modificándose o cómo han ido aumentando o disminuyendo, ¿sale? Esas son las tendencias. ¿Y cuáles son las causas o los efectos de esas tendencias? Entonces tenemos que ver lo que estamos comparando y, por ejemplo, si estamos viendo que el ejemplo va a estar chusco a lo mejor. A ver, la criminalidad del año pasado, en marzo, fue de tal cantidad de personas. ¿Cuántos tenemos actualmente en ese mismo mes? Esa variación aumentó o disminuyó. ¿Qué porcentaje fue mayor cuando aumenta o qué porcentaje fue menor cuando baja? ¿Sí? Entonces son las tendencias y las causas. Las causas a veces son, por ejemplo, con respecto a ese ejemplo, es que supuestamente, porque no lo vemos en la realidad, se han estado bajando, dizque los índices de criminalidad, ¿no? No lo manifiestan desde el punto de vista
información, pero que tú veas la realidad cierta, pues quién sabe, ¿verdad? ¿O ustedes qué opinan? ¿Me quedé hablando solo? No, profe, aquí estamos. Pues es que nadie me contesta. Ya ve que así somos, pero ya poco a poco. Bueno, pues en los negocios lo importante siempre son esas tendencias, ¿sí? Siempre son comparaciones de meses anteriores o de años anteriores. Y eso sirve para tomar decisiones en, por ejemplo, si sigo invirtiendo más o empiezo a parar en las inversiones o en su defecto, eso va a permitir que tomes decisiones en tu negocio, ¿sí? ¿Y quién toma las decisiones? Pues el administrador o el gerente o los accionistas, ¿sí? Propietarios del negocio, ¿vale? Y para esto se utilizan muchos métodos. Algunos de esos métodos, como bueno, cuando hablamos de simplificar y reducir los datos, estamos haciendo siempre divisiones, sacando porcentajes, y lo importante es ver cómo interpretas esos resultados. Si tú los interpretas adecuadamente, eso va a beneficiar al negocio, ¿vale? Si metes la chancla, pues te pasan a bailar, ¿sí? Más bien tú solito te estás pasando a bailar, ¿vale? Sale. Sí, profe. En el siguiente párrafo nos dice que los métodos de análisis usados en los estados financieros, ¿cuáles son los estados financieros básicos? Los dos que ya vimos, el balance general y el estado de resultados. Y la combinación de esos dos estados financieros, se reduce la información a razones simples, razones estándar, a métodos de reducción a porcientos integrales cuando hacemos divisiones, o a números índices, y un método de aumentos y disminuciones, un método de tendencias o de gráficos. Algunos de estos métodos ustedes ya los vieron en sexto semestre en probabilidad y estadística. Cuando hablamos de porcientos integrales es una simple división. En números índices lo vieron en probabilidad y estadística. Cuando vemos aumentos y disminuciones, estamos comparando información atrasada con la actual y estamos viendo qué tendencias tienen. Y cuando vemos de métodos gráficos, ¿alguno de ustedes conoce las gráficas de Gantt? Bueno, a lo mejor sí las conocen, pero no las recuerdan por el nombre de la Sí, persona. yo sí las conozco. Pero así más sencillito son las barras, ¿sí? Un método de barras te sirve para que vayas viendo, por ejemplo, para que vayas controlando el presupuesto de un proyecto. O en su defecto, en las agencias de automóviles, les ponen unas propuestas a alcanzar en ventas por trimestres o por meses, y cuando las aumentan, pues tienen oportunidades de que tengan más beneficios económicos por las comisiones de las ventas que realizaron, ¿sí?
Y bajo esas circunstancias, pues les van, son nuevos retos en los cuales se están metiendo a sus agentes de venta, ¿vale? Y de esa manera, pues están tratando de impulsar al negocio. Impulsan al negocio a que venda más, y impulsa también al empleado o al agente de ventas para que alcance una meta que ellos le están proponiendo, ¿vale? Y en esos métodos de barras, siempre es para comparar información del pasado con el actual o lo que se está viviendo en el presente, ¿sale? Como por ejemplo en presupuestos para un proyecto, te dan un proyecto de, por decir una cierta cantidad, 20 millones de pesos. A ver, de esos 20 millones, ¿cuánto se ha usado en el transcurso del proyecto? Lo vamos a poder alcanzar en función de lo que establecimos como plan de inversión para ese proyecto, o nos va a hacer falta dinero. ¿Qué tanta lana vamos a tener que conseguir para poderlo lograr? ¿Sí? ¿Conocen? Esto sí lo conocen, no me vayan a decir que no. El método de pastel, eso desde la primaria lo saben. Sí, profe. Ese método de pastel, pues, también te está dando porcentajes, ¿no? ¿Qué tanto se ha utilizado o qué tanto hemos avanzado con ese método? Para eso son los métodos de gráficos o de gráficas. Cuando hablamos de dispersión, pues estamos viendo que en una recta, ¿qué tanto se están separando la información con respecto a esa recta? Y la vamos calculando, ¿vale? Sale, profe. Ahí hay tendencia, perdón, hay preguntas. Por el momento. No, profe. No, profe. No. ¿No? ¿Quién quiere leer el cuarto párrafo, por favor? Yo, profe. A ver. Dice, el balance general o estado de posición financiera, así como el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, son los estados financieros que sirven como herramienta importante en el análisis financiero, el cual tiene por objeto analizar, seleccionar, clasificar y resumir los cambios ocurridos en la estructura financiera de la empresa durante un periodo. Asimismo, es de utilidad emplear la técnica del punto de equilibrio económico para conocer principalmente las diversas alternativas que debe plantearse la administración de una empresa. Esto con el objeto de seleccionar la más conveniente y decidir por qué, cómo y cuándo debe ejecutarse. Bien, ahí nos paramos. Les había yo hecho la observación que los dos estados financieros básicos que ya hemos estudiado son la base fundamental para el análisis financiero. ¿Por qué? Porque a través de información de ambos documentos, a través de divisiones, vamos a ir sacando los porcentajes de utilización o de avance o de retraso que pueda tener. Por ejemplo, aquí en el análisis económico, una de las principales información que nos puede ayudar sería ver si nuestros clientes nos están pagando a tiempo o qué tanto tiempo están tardando para pagarnos. Si nosotros les dimos un crédito de 30 días, ¿en cuánto tiempo estamos recuperando esos créditos? Entre más largo sea el tiempo en que recuperemos lo que les prestamos, nuestros clientes se están volviendo parásitos de nosotros
porque están viviendo a costillas de nosotros, de nuestro dinero que le prestamos, ¿vale? Y entre más tiempo se tarden en pagar, pues tarde o temprano en tu negocio te puede afectar, porque puedes tener dificultades para pagar impuestos, por ejemplo, o para pagar la nómina de la quincena, o para pagarle a tus proveedores, porque tú no recuperas el billete que prestaste, ¿sale? También te puede servir en una forma importante qué tan conveniente o qué tanta inversión tienes en tus inventarios. Ahora, una finalidad primordial para que no tengas tanta inversión en los inventarios es, primero vas y visitas a tus clientes, tomas los pedidos correspondientes y te vas dando cuenta cuáles son tus tendencias de tus productos que más están solicitándote, ¿sí? Y en función de eso es la cantidad de productos a los cuales vas a producir más o vas a producir menos porque casi no se venden, ¿sí? Entonces, para eso sirven también el análisis económico o análisis financiero, ¿vale? ¿Hay preguntas? No, profe. No, profe. Bien, entonces, ¿qué les puedo decir hasta este momento? Bueno, la sugerencia es que a la brevedad posible impriman sus apuntes, los vamos a utilizar en forma constante, vamos a empezar a realizar ejercicios muy pronto de diferentes temas que vamos a realizar. A ver. Y que aparentemente pues no tienen mucha complejidad el hacer una división, ¿verdad? Lo importante es que sepas interpretar el resultado de esa división. Para eso nos van a ayudar las razones financieras, que vamos a ver más adelantito. ¿Vale? Sale, profe. ¿De acuerdo? ¿Quieren leer el penúltimo párrafo que tiene esta página 28, por favor? ¿Quién lo quiere leer? El de, ¿me permite? El de para opinar adecuadamente. ¿Lo puedo leer, profe? Sí, por favor. Para opinar adecuadamente sobre la situación financiera y la productividad de un negocio, no es suficiente analizar los datos internos, sino complementar el análisis mediante el conocimiento del entorno donde se desenvuelve la empresa, como las condiciones del mercado, localización de la empresa con respecto a las fuentes de abastecimiento de materias primas, mano de obra calificada, vías de comunicación, condiciones políticas, tributarias, las cuales tienen gran influencia en el aprovechamiento de la empresa. Bien, gracias. Entonces, si nosotros queremos tener un negocio en breve tiempo, lo importante es conocer su entorno, o sea, sus alrededores, contra quién voy a competir, si dentro de ese entorno hay adecuada mano de obra calificada, de acuerdo a lo que voy a producir, pues qué bueno. Si no, voy a tener que buscar medios para poderlo realizar, pero aprovechándolos también en nuestras inversiones. Por ejemplo,
¿Saben ustedes en el interior de la República, en los últimos 10 años, cuántas armadoras de automóviles hay actualmente? ¿Y en dónde se han establecido algunas? ¿No? No, profe, desconozco el dato. No, profe. Yo solo conozco tres. ¿Cuáles son? La Ford de aquí de Cuautitlán, la Volkswagen de Puebla y otra Ford que está allá por Hermosillo. Bueno, la de Puebla y la de aquí, que dijiste, la primera que dijiste, esas ya son viejas. Pero La Nissan de Aguascalientes, profe. esa es nueva, esa tiene poco tiempo, no tiene mucho. En Guanajuato también hay inversiones, en San Luis Potosí hay armadoras, ¿sí? Entonces, hay varias armadoras que se tienen poco tiempo de haberse establecido aquí en el país. ¿Y cuál fue la finalidad primordial de establecerse? Por ejemplo, en Guanajuato no había mano de obra calificada. Entonces, ¿qué fue lo que se ofreció? Y en Guanajuato hay varias empresas, ¿eh? No nada más es una sola, hay varias. ¿Cuál fue la finalidad de establecerse ahí? Bueno, pues que se abrieran escuelas del área de sistemas automotrices y de automatizaciones. Algunas ESIMES se abrieron en el interior de la República gracias a esto. ¿Y cuál fue la finalidad? Pues que se les pidió al gobierno que hubiera escuelas del área correspondiente a su inversión que iban a realizar. Para esto, la empresa les iba a proporcionar equipos suficientes para que tuvieran oportunidad de los estudiantes empezar a conocer los sistemas automotrices y la automatización. Y para esto, pues aprovecharon los beneficios económicos que la empresa iba a obtener en cuanto a no pagar impuestos durante algunos años. Y la población iba a salir beneficiada porque iba a tener mejores ingresos y como consecuencia, pues el nivel económico del lugar iba a aumentar. Y así ha sido, y así fue, está siendo en la realidad, ¿no? Esto les permitió incluso las facilidades para poder importar y exportar sus vehículos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, el entorno no nada más es conocer el medio en el cual te quieres desenvolver, sino entre cuántos tiburones te vas a encontrar con los que vas a competir, ¿sí? Y también tienes que estar viendo la innovación. La innovación, si ustedes se dan cuenta, las empresas armadoras o fabricantes de automóviles han tenido que ir al nivel de actualizarse, por ejemplo, actualmente tomando en cuenta, pues sacar vehículos eléctricos, ¿no? Primero empezaron con la combinación, tanto una cuestión eléctrica como una cuestión motorizada, y ahora últimamente están tratando ya de realizar automóviles 100% eléctricos. Ahí está Nissan, el nuevo producto que está vendiendo actualmente, supuestamente ya es 100% eléctrico, ¿sí? Y por ejemplo, para ustedes como robóticos, el que traten de incorporarse a
a la industria en breve tiempo es muy importante porque si están enterados que les tienen obligación a cumplir con prácticas profesionales. Sí, pero son 480 horas, me parece. ¿Están enterados que los mecánicos no? Sí, Sí, profe. profe. Todo y no lo sabía. Pues es importante tratar de incorporarse a la brevedad, realizando prácticas profesionales en alguna industria que esté cercana a ustedes y que les permita también seguir estudiando y que a lo mejor podrían tener una pequeña, los contraten como becarios con un sueldo como para cubrir sus gastos, ¿sí? Tanto de a lo mejor tener que ir a vivir a otro estado, como para que tengan oportunidad también. Ahorita que están viendo la mayor parte de sus clases vía internet, pues tienen más oportunidad, por ejemplo, ¿no? Pero hay que empezar a ver en el futuro también y ¿quién no les dice que el realizar prácticas y servicio social, si lo aprovechan bien, ¡Ayúdame! ¡Hombre! wow, ¿cuál es tu problema, Chucho? No, ninguno, perdón. Bueno, sí supe quién fue, ¿eh? Bueno, hasta ahorita hay 25 de ustedes, conmigo 26. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Con respecto a ese ejemplo, ¿quién no les puede decir que en un futuro no muy lejano, a lo mejor tomando en cuenta esa poca experiencia que tomen con las prácticas y con el servicio social, en un futuro no muy lejano los contraten para trabajar si se desempeñaron bien y hasta les den facilidades para titularse? Aparte de las posibilidades que hay actualmente para titularse, que bueno, pues les voy a hacer algunas observaciones. ¿Saben por qué el plan de estudios en el cual están inscritos, que es el 2004? ¿Saben por qué razón se llevó a efecto este plan de estudios? No, profe. No, profe. Bueno, la finalidad primordial fue para que hubiese más titulados en la realidad. Y para esto les facilitaron el temario o las materias que se iban a llevar o que se están llevando actualmente, y que para esto también tengan oportunidad de titularse a la brevedad posible, que a veces yo creo que no ha dado muy buen resultado hasta cierto punto, porque ahora saben que en su materia de proyecto prospectivo del proyecto,
diseño porque, por ahí va. En octavo semestre tiene una materia que se llama diseño no, se llama ¿qué? Prospección de proyecto. Bueno, ese proyecto. Y en noveno es ¿qué? ¿Proyecto terminal Proyecto de ingeniería. o proyecto de ingeniería? Bueno, si en esas dos materias obtienen ustedes calificación de 8, ya tienen todos los elementos para poderse titular, pero siempre y cuando hayan cumplido ya con su inglés, siempre y cuando hayan cumplido con sus prácticas profesionales, con su servicio social y que su carta de pacientes que ya no deban ninguna materia y que les proporcionen a la brevedad posible la carta de pasante, pero lamentablemente no ha surtido mucho efecto. De hecho, pues estas facilidades que se les dio al hacer el intercambio del plan de estudios fue pues una finalidad primordial de que a la brevedad posible salieran muchos, pero por alguna cosa o por otra, mucha gente de todos modos se atrasa, pierde su generación, no cumplen a veces con el inglés, no cumplen con el servicio social y pues como consecuencia, pues la carta de paciente tampoco la consiguen tan rápido, ¿sí? No la obtienen rápido porque se están retrasando con materias en ocasiones. Un alumno, de acuerdo al reglamento actual, un alumno que no ha reprobado materias está realmente regular, pero cuando alguna materia no la han cursado, aparentemente están muy bien, pero la realidad es que esa materia o esas materias que no han cursado les van a hacer que se queden un año más o un semestre más por lo menos. Entonces eso ya no es terminar con su generación con la cual ingresaron. Y eso también da como consecuencia de que su titulación sea un poco más retrasada. Saben que tienen un año más después de haber obtenido la carta de paciente para poderse titular. ¿Sí sabían eso o no? No, profe. No, profe. Tienen máximo un año para cumplir con todos los requisitos que les acabo de manifestar. Las prácticas, el servicio social, la carta de paciente, ¿sí? Entonces, abusados, no retrasen las cosas nada más porque desean retrasarlas, ¿sale? Incluso, ahí les va un dato importante. Aquel alumno que hasta ahorita, hasta sexto semestre, no deba ninguna materia y que no tenga alguna materia sin cursar hasta sexto semestre, están cerca de cumplir el 70% de los créditos para poder llevar a efecto el servicio social. Tienen como el 68 y fracción del porcentaje de los créditos que consta la carrera, estando regulares y sin tener ninguna materia pendiente por cursar, ¿vale? Para esto, ustedes pueden hacer una petición por escrito a la nueva subdirectora de Servicios Educativos e Integración Social, en donde le solicitan la autorización de llevar a efecto el servicio social. Para esto ustedes ya deberían de tener
la empresa en la cual pretenden realizarlo. La subdirectora actual, y eso ha sido siempre, presenta ante el consejo de la escuela, el consejo consultivo escolar, las peticiones de ustedes y se las aprueban, se las autorizan para que ya puedan llevar efecto el servicio social. De esa manera, pues ya van empezando a tener más oportunidad de titularse a la brevedad posible. ¿Vale? ¿Sabían eso o no? No, profe, pero gracias. Si hacen esa petición a la directora actual de Servicios Educativos e Integración Social, ella va a buscar ante el Consejo Técnico de la escuela la autorización y les van a decir que sí, ¿eh? Es que no duden en hacerlo, pero para eso recuerden de la observación, estar regulares hasta sexto sin deber ninguna materia aún no cursadas, ¿vale? De esa manera están cerca del 70%. Según el reglamento actual, si no tienes una cursada, está regular, no es cierto, ¿vale? Sale, profe. Sí, Sale, profe. Y pues entonces hay que echarle ganas, ¿no? ¿Saben por qué la industria hotelera en los lugares de vacacionar invierten en forma constante? Pues porque a los beneficios económicos que obtienen del Estado por exención de pago de impuestos, es lo que les permite invertir, ¿vale? Y también ahí, pues, sus inversiones actuales son más sofisticadas, con mayores beneficios para el turista que va a llegar ahí. Antes podíamos llegar a rentar en algún cuartito por ahí tranquilos, ¿no? Algún hotel de segunda, de tercera, pero ahora ya casi todos tienen que ser de 5 estrellas, ¿sí? ¿Y cuál es la finalidad? Pues de que el costo de tu estancia ahí sea más alto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿hay preguntas por ahí? De mi parte, no, profe. Por el momento no. No, profe. ¿No? Entonces, sin inquietudes, No, ¿qué les profe. parece? ¿Qué les parece si les paso lista y nos vemos el próximo jueves? Ya procuren tener sus apuntes impresos, porque lo de las razones financieras, vamos a ver parte de ellas el próximo el próximo jueves, y el viernes puede que terminemos, por lo menos las de liquidez, ¿vale? Sí, Sale. profe. Está bien, profe. Sale, profe. Bueno, entonces les paso lista. Recuerden, es por su apellidos. Empiezo por el paterno y el materno y me contestan por su nombre o nombres y se van desconectando, por favor, ¿sale?